Buenas tardes, María Isabel, ¿qué más? Hola, Guillermo. Nada, muy bien, María Isabel, aquí ya iniciando como un proceso de entrevistas con los artistas, las artistas participantes a la actual versión del Premio Luis Caballero, un poco como para dialogar respecto a los procesos de desarrollo de los proyectos que realizaron, incluso si es posible como hablar respecto a las transformaciones que los proyectos fueron teniendo desde la concepción hasta la materialización. En el caso de su merced, pues ya este proyecto fue presentado, se inauguró se inauguró, no, estuvo operativo más o menos en un tiempo equivalente a 20 días, donde básicamente había una serie de presentaciones, ¿no? Que desarrollaban en diversos escenarios, estas presentaciones, que voy a utilizar como la forma convencional presentaciones, pero pues ya después profundizaremos en ello porque la conceptualización de esto va a ser importante. A estas que yo llamo presentaciones, por ahora le acompañaban encuentros, procesos de diálogo y algunas activaciones que en términos globales querían demarcar como una perspectiva, me parece a mí, de producción de obra, por supuesto, de producción de obra extendida en el tiempo, es decir, más que el diferencial de la obra que va uno en la presa en el museo, tiene un contacto con ella muy transitorio o superficial y después se va. En el caso de este proyecto, esta situación fue alterada para generar, como complejizarlo. Y por otro lado, me parece que también este proyecto respecto a la manera como dialogó incluso con la variable del tiempo, como ya lo dije, y con la variable de la presencia en lo digital, en lo virtual, también opera casi como a un tercer nivel. Entonces, pues María Isabel, nada, para empezar quisiera como en la medida de lo posible respecto a las infidencias que se pudieran dar, su merced nos contara cómo fue el proceso de desarrollo, cómo fue el proceso inicial del desarrollo de este trabajo. Sí, digamos, desde la concepción, Ujú. digamos que yo llevaba pensando como si presentarme o no al premio Luis Caballero, pues era algo como que había considerado anteriormente, pero no estaba como muy segura de si presentarme o no, no sabía, como que no sabía bien qué podría yo proponer cuando me fuera como a presentar. Entonces, ahora que ocurrió como un poco lo de la pandemia, o sea, tuve como un poco esa intuición de que de pronto será el momento Ujú. pertinente para mostrar algo, sí, como en medio también de eso que parecía como una dificultad, podía pues, haber como un reto de algo interesante. Entonces, yo como que llevaba tiempo queriendo hacer como una propuesta que hablara un poco de unas inquietudes que yo tengo desde hace tiempo, pero que yo no había podido llevar a cabo por diferentes motivos. Y era como hablar un poco de la desmaterialización y cómo registrar lo que era informe, un poco lo invisible y esto, y que yo lo he, como que a lo largo del tiempo he ido desarrollando, pero lo había desarrollado de una forma bastante matérica, o sea, quería que poderlo desmaterializar un poco más realmente, porque es bien difícil para mí eso. Entonces, yo hacía uno como no pero si un año y medio o algo así, yo había dado, a mí me habían invitado como a un congreso de fotografía en Cartagena. Eh, y en esa ocasión yo pensé, como en vez de hablar como de temas generales o de fotógrafos que a mí me interesan o cómo veo yo la fotografía en la costa y esto, yo dije, pues yo llevo bastante tiempo pensando alrededor de la fotografía, entonces voy a intentar como decir qué es lo que he aprendido yo, eh, Ujú. como mi punto de vista personal de la fotografía, obviamente con referentes y con artistas que me han influido, pero un poco como qué es lo que, como a qué conclusión más o menos he llegado yo en mi práctica. Ujú. Hice como una charla en un congreso, eh,
al final muchas personas pensaron que era algo performático, que era un poco performático, y entonces me quedó llamando un poco la atención. Me gustó como que como yo entrecruzaba como muchísimas, digamos, niveles de pensamiento de diferentes lados que no son solamente intelectuales o referentes de la historia del arte y eso, sino que también mezclar un poco mi experiencia particular en viajes que yo he ido, cosas que yo he pensado y esto. Entonces, el tono era un poco que no era tan académico, entonces no se sabía muy bien dónde ubicar, tanto que se publicaron las memorias y la única conferencia que no publicaron fue la mía, porque no había una bibliografía clara. Digamos que muchos de los pensamientos eran como conclusiones que yo había sacado de pues todas estas partes también de Egipto y eso, pues yo hice ese viaje por el Nilo, yo visité los templos, como que yo estuve como un mes y medio viajando con unas artistas por el Perú, yo fui a todos esos sitios y a los observatorios incas y bueno, yo estuve recorriendo todo, gran parte del Perú por tierra y eso. Entonces había mucha parte que no se podía tanto sustentar como de una bibliografía. Entonces eso no quedó claro y entonces la conclusión era que no se podía publicar porque muchas cosas no estaban sustentadas a nivel teórico. Entonces cuando vino lo del premio Caballero, yo pensé, bueno, me parece chévere como retarme un poco a mí misma también, como hacer algo que no sé bien cómo hacer, y volver a intentar hacer esto, pero ya de la idea de que fuera algo que la gente pensaba que era un poco ficción o performático, me parecía que era un punto chévere como no negativo, sino como que podía agarrarme como de ahí, y hacer algo en el espacio, el Salón Nacional pasado, que yo estuve trabajando como en el equipo curatorial. Había habido una sección que había organizado María Buenaventura y Ana Montenegro, que fue toda esta parte de las artes vivas en acción. Y yo creo que fui a casi todas, o sea, si no fui porque ya me había tenido que regresar, pero fui a casi todas las presentaciones y yo salí como con una sensación de que yo quería ir un poco por ese camino, como que me pareció como muy interesante y muy diverso, y como que incluso las obras, lo que era incluso teatro que fue esto, que fue con los presos de la picota, que me pareció como que hacía tiempo que yendo a exposiciones de arte no sentía como eso que sentía viendo en estas. A veces eran solamente 4 chicos leyendo cosas en la oscuridad, no sé, como que me pareció que como eso que yo estaba buscando un poco de desmaterializar era un poco por ahí, que yo no había tenido nunca la oportunidad como de poder por ese lado. Pues yo tuve una educación más formal en la nacional y nunca cogí como por ese lado, entonces como que digo, bueno, no, igual pues no pierdo nada y me voy a intentar a ver qué tal si lo puedo hacer. Y ahí fue cuando pasé pues el texto de eso un poco, pensándolo también pues con otras cosas que yo había, referentes como todo esto de las vibraciones, que era como lo que yo quería proponer y que abrió un poco como los espacios y las vías, y como con cosas que me daban un poco de seguridad porque era gente con la que ya yo había venido trabajando, por ejemplo, Carlos Bonil, sobre todo Tupac, era la primera vez que hacíamos algo juntos, pero él ya venía con un tiempo atrás, él quería producirme un disco y ya habíamos grabado como muchos ruidos, sonidos, nada de letras, palabras, pero sí, él me había grabado muchos tonos de voz y él quería experimentar con eso. Y pues con Carlos desde mucho, pues yo estudié artes con Carlos Bonil, estudiamos juntos y pues desde la universidad estábamos en mil grupos y pues yo hice pues Amor Muerto con Ugre, una de las canciones,
y en varias cosas, con Humberto y Carlos hicimos grupos juntos, con Kalmanovich y Carlos hicimos otros experimentos en los que yo cantaba y tocaba juntos. Entonces digamos que cuando que él tenía pues un poco claro eso de que si quería trabajar, pues quería trabajar como con alguien que le tenía un poco ya de confianza, como que me conocían y saben un poco como por dónde van como mis intereses y eso. Entonces eso fue como lo primero que tenía como claro al proponer al hacer la propuesta, y pues referentes que yo tengo claros que por donde me gustaría o soñaba yo que me gustaba que por ahí fuera la cosa. Entonces más o menos eso fue lo que yo propuse cuando pasé como la propuesta al premio, ¿no? Yo tenía claro que era mapa teatro porque al comienzo, porque pues yo tenía mi taller en mapa teatro. Entonces mapa teatro es como un sitio en el que yo viví mucho tiempo en ese espacio. Y pues ahí conocí como a muchísima gente que influyó de cierta forma. Mapa Teatro era un sitio muy activo. Por ejemplo, conocimos a Jason Rhodes, que es casi como que el que empezó la instalación en la historia, ¿sí? Por ejemplo, había gente que hacía documentales del vudú, uno que lo produjo un documental del vudú con Big Benders, y como que esa era la gente que transitaba también un poco por Mapa Teatro en esa época, y entonces como que ese era un lugar que me daba buena espina para, pues era como como que para mí el lugar era importante. Y el sitio en sí, pues Mapateatro también es una especie de una ruina, ¿sí? Como un portal también. Me parece como ese espacio del centro que uno no, siempre que cruza esa puerta, pues uno no deja como de sorprenderse, así uno ya lo conozca y todo, siempre es como un paso muy abrupto, como todo el voltaje que hay en la séptima, y uno entra como a ese lugar. Entonces me parecía que con no teniendo tanto presupuesto era una forma en que podría ser efectivo también, pues a nivel sentimental, pero también a nivel de que la imagen estaba armada, ¿no? Yo la relacionaba, pues para mí, ese arco de mapa, pues esa entrada y ese rectángulo así que hay en mapa, pues se parece mucho al muelle y se parece mucho al, a la casa de Norma Mejía, como en lugares donde yo he estado trabajando. Entonces yo dije, no, pues esa es como una buena intuición. Entonces, María incluso Isabel, perdón, perdón, María Isabel, hay que interrumpir porque me parece que como estableciendo un punto de contacto entre esta conferencia, esta charla que su merced da y la lectura que ahorita mismo nos está contando respecto a una de las sedes del proyecto como tal. Sí, la noción de lo sentimental aparece, pero aparece no tanto como una nostalgia un poco pop, un poco como educada a través de la industria cultural, sino más es como una elaboración, yo me atrevería a decir como intuitiva o intelectual. Es decir, en el caso de Mapa Teatro, su merced destaca, y lo destacó incluso desde el del proyecto de aplicación, destacó como la categoría de lugar de educación sentimental en que se convirtió Mapa, y como una sede de trabajo que su merced tenía, una sede donde, un espacio más bien donde se daban encuentros, y un espacio donde esos encuentros se podrían capitalizar, aunque la palabra es como casi una grosería en este contexto, se podrían aprovechar para un proyecto como estos. Sin embargo, ahí quería como volver un punto atrás respecto también a la forma como el vínculo sentimental, el vínculo casi comunitario que había con las personas que estuvieron alrededor de este proyecto, también era un elemento a destacar. Me parecía que en ese sentido, María Isabel, el, el dar el paso formal para salirse de cierto tipo de producción donde ya la teníamos a su merced casi como encasillada, como en donde la habíamos conocido como o fotografía o dibujos en blanco y negro, a un proceso de experimentación donde la relación con lo sentimental se explora a múltiples niveles. Entonces ahí, de hecho, quería
preguntarle a su merced, digamos, como para dividir por etapas esta conversación, etapas marcadas por el proyecto. Si habláramos del spoken word que se presentó en Mapa, pero habláramos como del proceso de realización y como de las múltiples capas que fueron apareciendo, sobre todo a partir de contenidos que iban aportando diferentes personas. Me refiero música, diseño de ropa, iluminación, etcétera. Sí, claro. Incluso eso era algo que incluso desde las primeras fotos yo tenía, desde que empecé las primeras fotografías, yo tenía ya esa, o sea, con todo lo que ocurre cuando tú estás haciendo una foto, ¿sí? Que esa era como la gran pregunta mía de cómo todo eso se perdía y no se podía mostrar y simplemente quedaba como la imagen. Entonces yo sí trataba como de buscar un lugar en el que no se perdiera como esa información, ¿sí? Eh, y digamos que en este proyecto sí fue muy visible, o sea, fue muy efectivo porque digamos que yo sí pensé muy bien con quién me gustaría trabajar, o sea, con quién, y las personas también fueron apareciendo poco a poco, porque no era como que yo tuviera todo muy claro lo que iba a ocurrir, pero por ejemplo, Laura que ahora que la mencionaste en el vestuario, por ejemplo, Laura ya venía haciendo como un trabajo anterior que era como con estas mujeres MISAC trans, que ella había hecho como varios desfiles y en Medellín y bueno, y en otros lados. Entonces, digamos, yo pensé, bueno, de todas las personas, aparte de que a Laura la conozco de hace muchísimos años, incluso de la época del bodegón, que ella empezó pues con Elena, que era la esposa de Socorro. Ellos armaron la casa de Greta y ya nosotros habíamos empezado, pues éramos como un grupo de mujeres que ya habíamos colaborado, ya desde esa época viene como la relación con ella y cómo ella va evolucionando y ella viene también de las artes porque ella en realidad es artista y ella va como que yo he seguido la trayectoria de muchas de las personas con las que estuve y he formado parte de muchos proyectos anteriores de ellos, entonces como que en esa forma es que se podía incorporar un poco de una forma más natural. Lo mismo pasa si tú ves, por ejemplo, con Jardín o con Relámpago, por ejemplo, Andreita ha editado casi todos los libros de artistas que yo he hecho, yo los he trabajado con Andrea. Y bueno, luego con Valeria también he trabajado, no solo porque le he invitado a varias de las curadurías, sino también porque digamos que tengo una afinidad también como en formas de pensamiento, digamos que hemos compartido bastantes cosas e intereses juntos, entonces era natural también como trabajar con ellas. Era personas a las que no me tocaba como empezar de cero y explicar como todo mi pensamiento, sino que de cierta forma ya hemos colaborado juntas y entonces era más fácil como que me siguieran un poco mi camino, ¿sí? Como personas que ya conocen un poco mi trabajo, entonces no empezábamos un poco de cero, ¿no? Y así. María Isabel, ahí de pronto se podría reflejar esa faceta que su merced ha venido alimentando desde Puerto Colombia como curadora, es decir, como que su merced de manera deliberada hace una lectura curatorial de con qué personas y qué tipo de talentos quisiera traer para realizar esta propuesta. Sí, pues no es algo que yo lo haya hecho conscientemente, pero pues me imagino que uno va incorporando un poco lo de que uno va practicando. Por ejemplo, si ves curadurías anteriores en las que se veía como muy claro que había un interés de que hubieran publicaciones, de que hubieran cosas en vivo, de que hubieran, como que ese es un interés que también venía desde lo curatorial y que de pronto no lo había pensado, pero el haber hecho esa faceta también de curaduría me permitió que como artista pudiera
como jugar ese rol también, pero ya desde siendo artista. Como no solo la creación de la obra y esto, sino como aprender un poco también cómo se relaciona uno con la persona que va y que visita la muestra, o sea, como cosas muy puntuales que uno ha ido aprendiendo también desde los espacios independientes de pues no a nivel de efectividad, sino de como que sí funciona cuando uno hace una muestra o que sí es realmente interesante en muchas pruebas y errores, como que se han probado muchas formas y muchos formatos hasta que uno dice, bueno, hay unas cosas que sí son chéveres y que sí funcionan, entonces como ponerlas en práctica. Sí, de hecho hay muchas de las personas, sobre todo como de los más cercanos a la generación de su merced o mayores, sí establecían como una lectura relacionada con procesos, por un lado curatoriales y por otro lado sí de gestión de espacio independiente de estilo el bodegón, ¿no? De hecho, como que la plana, la mayor parte de la plana de colaboradores que estuvieron, que contribuyeron a este proyecto, se relacionaron de algún modo con el bodegón y en algunos casos incluso como que el tono del proyecto en el spoken word, sobre todo, como que daba cuenta de esos encuentros, de una transitoriedad que en su fragilidad buscaba como hacer más intensa la posibilidad de la relación. Me refiero, por ejemplo, a el cierre que tenía esta presentación donde se, comillas, desencadenaba el inicio de una fiesta después de que su merced se había desempeñado durante más o menos hora y media, hora y 45 minutos leyendo y como participando a través de un guión. Para muchos, de hecho, y esa lectura estoy de acuerdo con ella, para muchos, de hecho, este proyecto y esa parte, sobre todo el proyecto, marcaba casi que una declaración generacional, no sé si su merced esté de acuerdo, no una declaración de principios, sino una lectura otra vez sentimental hacia el pasado respecto a los encuentros e incluso creería yo los modos de hacer, las prácticas que su merced fue formando a medida que fue pues desarrollándose en el campo artístico colombiano desde finales de los 90 y a lo largo de 2000. Sí, de acuerdo, y que esa parte final para mí era súper importante porque era como como ahí sí la vibración que yo quería dejar, como que uno va a decir, mira, yo he entendido esto, y conectan estas ideas y esto va por acá. Un poco, o a mí me gustaría que las cosas fueran por acá. Y entonces era también, por eso era esa última, como en el que cuando yo hablo de la figura y del fondo también, y que yo estoy a un lado o al otro, entonces es como ese momento en el que pues yo dejo de ser como ese personaje que va, esa voz que va diciendo estas cosas y se voltea y como que incita a, a las personas que en general pues también les aterra también un poco que uno saca algo que es súper natural en una situación de estas también era pues descolocaba a las personas y siempre pues tuve como unos comentarios y que yo iba mejorando en varias veces, como que había unas chicas que me decía, es el mejor ritual, bailar es como el mejor ritual al que me puedes invitar. Como que cada persona iba como que sentía que ese salir y pertenecer a eso, que ahí se estaba armando como una comunidad. Eh, incluso me acuerdo en una de las presentaciones que nosotros, pues el presupuesto tampoco estaba bien a corto porque era muy ambicioso también como la propuesta y nosotros solo teníamos un retorno. Generalmente uno tiene que tener como dos retornos para poder oírse y solo teníamos uno, por eso a veces se hacía feedback. Eh, me acuerdo que Ilish, que era el ingeniero de sonido, que también lo conozco desde hace mucho tiempo, de fiestas y de grabaciones y de conciertos, cuando se acabó la presentación, me acuerdo que su novia, que no la conocía, se acercó y me dijo, mañana yo te presto mi retorno para que tú tengas o sea, tú necesitas una mejor voz, o sea, me gustaría que la gente te oyera como muy bien.
yo te presto mi retorno y entonces ahí mejoró muchísimo también la voz, ¿sí? Como que habían cosas técnicas que no nos daba para que fuera mejor y como que eso me gustó mucho, como que transmitir eso a alguien y que esa persona como que te devuelva algo para que eso siga funcionando, pues ahí fue cuando yo comencé como a sentir que valía la pena pues un poco lo que estaba haciendo y que sí se estaba como generando eso, que a la final no era, pues sí, es toda la información y es todo lo que, pero tú a la final es tanta la información que yo voy votando que lo que te queda es como una sensación, ¿sí? Y como que esas personas sí les estaba llegando esa sensación. Me escribía muchísima gente, sobre todo mujeres, me escribían muchísimo, eh, pues a comentar, y eso es algo que ya la gente es muy apática, en realidad ya pues la gente no es tan, digamos, o sea, sí, le gustan las cosas, pero ya que la gente se tome como el tiempo de escribirte largo y decirte que le gustan una cosa y que él sintió tales y tales cosas y que le gustaría que el arte fuera por eso, por ese lado, eh, como el espíritu del proyecto, eso me pareció como que, como muy gratificante, ¿no? Uno no sé, me imagino que la gente que es cantante o algo así siente ese tipo de sensación, pero yo no la había como nunca sentido como en una exposición en realidad. En parte puede ser por el nivel de como identificación y proyección que puede establecer uno como espectador y con el cuerpo de su merced y con estos cuerpos también que aparecen de diversas maneras como en una coreografía donde no solamente los personajes que estaban en medio del público, sino también quienes operaban como concertistas o incluso las personas que trabajarían en la parte más técnica, como que sí me parece a mí, performaban de una manera, no diría calculada, pero sí de una manera que intentaba la armonía, como que la presencia de uno no opacara la del otro, por ejemplo, para sí establecer un diálogo que, como le decía esta persona, como que ese diálogo sí daba cuenta de un ritual que estaba sucediendo, pero era un ritual que no se daba como bajo categorías que uno suele utilizar como ilustradas occidentales o judeocristianas para relacionarse, para entender este tipo de procesos. Digamos ahí, María Isabel, yo quería preguntar respecto al diseño de luces, porque me parece que dentro de la presentación como tal es un componente bastante amplio. De hecho, el diseño de luces relacionado con las verbalizaciones que usted estaba haciendo e incluso con la interpretación a nivel conceptual de las ideas que usted iba presentando, las luces, que se prendieran y se apagaran, que bajara la ola de espejos, que estas personas se reflejaran con espejos a partir de linternas que utilizaban, que nos prendieran una vela en las sillas, etcétera. Ahí el juego de luces fue muy importante y quisiera saber cómo fue como la elaboración de ese proceso, atendiendo al hecho de que su merced sí ha trabajado en grabaciones y producciones como de audiovisual, pero esa no es el área de su merced no es escenógrafa, no, o sí. No, para nada, pero bueno, soy muy amiga Claudia Tobón, que es la persona que hizo el diseño de las luces, es una amiga mía de los años de la UPA. Y ella ha estado en miles, pues eso es una gran amiga, o sea, en la que confío muchísimo, y ella pues ha trabajado en muchos conciertos, desde Aterciopelados, en el teatro, o sea, ella lleva toda una vida, creo que desde que tiene como 19 años hace diseño de luces, entonces ella tiene una gran cancha, entonces pues era la persona que yo pensaba que era no solo perfecta porque también es guerrera, es muy guerrera, entonces como teníamos un presupuesto muy bajo, teníamos que hacer mucho con muy poco. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo con muchas de las ideas pues Armando, porque no solo la luz se arma también como con las acciones, eso lo hicimos en un principio, nosotros trabajamos mucho con Ana Montenegro, prácticamente nosotros nos reuníamos todos los viernes y trabajábamos sin mentir como de 2 de la tarde a 7 de la noche sin parar,
como leyendo el guión parte por parte, hicimos pruebas de audio, por ejemplo, como yo no estaba allá, Ana se iba, porque nosotros la primera idea con la luz era como uno de los, era casi que el protagonista, ¿no? Porque hablaba de la sol, de la luz y de la oscuridad, o sea, y el verdadero protagonista inmaterial era la luz, entonces a eso lo pensamos muchísimo. Entonces, por ejemplo, las primeras ideas, nosotros queríamos que la gente entrara cuando final del día, 6:30, así, que entres y todavía haya un poco de luz y cuando salga ya está de noche Bogotá para que se transformara. Entonces queríamos como que no entrara a unas horas específicas. Entonces Ana, por ejemplo, yo leía el texto, todo el texto, y ella se iba a determinadas horas en la noche y lo ponía o sea, ella iba a Mapa Teatro y hablábamos por Zoom y ella ponía la voz, iba tomando anotaciones y yo iba leyendo como para ella también oír la acústica del lugar y luego van apareciendo como, yo tenía unas imágenes muy claras como de, que yo tenía muy claro, por ejemplo, la la bola de espejos, sí, como esa imagen, yo tenía esa imagen súper clara desde el comienzo, entonces yo quería que bajara como ese astro y armara como esa escena en la que la gente no lo veía también, como lo que era lo visible, como que no lo veía y que cuando abriera estaba como esta imagen que ya había estado ocurriendo y que a veces que tenía que dar como reflejos en los ojos mientras tú los tenías cerrados. Y luego tenía muy clara también la idea de la luz final que fuera como de una discoteca, como de un cuchitril, así de un amanecer un poco, que era como la escena final también que armaba como también esa atmósfera. Pero, por ejemplo, la idea de Claudia fue la que ingenió como la idea de las linternas, porque hay una parte que es la de Robert Smithson, en la que yo quería armar el mirror displacement, pero no sabía cómo. Ella fue la que tuvo la idea de que los espejos se formaran casi como un escudo, y ella sí tenía muy claro que existían como estas linternas, y entonces también fue una suerte que las linternas que compramos salieron como con unos imanes, entonces se podían pegar en el espacio y ahí como que ahí se fueron armando intuitivamente como todas esas acciones. Ese sí ya es un trabajo que fue en mapa también, pues estaba pensado, pero ya cómo se armaban y cómo se armaban los reflejos en el espacio se armó y se armó muy rápido, pero yo pienso porque habíamos trabajado mucho en el contenido, porque nosotros nos dieron 4 días para entrar a Mapa Teatro, o sea, nosotros solo pudimos practicar 4 días. Ahí quería preguntar precisamente incidir nuevamente en la variable del tiempo en términos de preproducción con unas jornadas de trabajo tan apretadas pues por las condiciones del espacio elegido. La preproducción operaba, entonces ya seguro su merced nos contaba a partir de diálogos donde se daba como un híbrido entre la presencialidad y lo virtual. Ana Montenegro Sí. visitando mapas, su merced viendo como, o entendiendo la retroalimentación del sonido que pues le pudieran dar estos dispositivos, el diálogo con Claudia Tobón, la dama de las luces. Sí, aparte, bueno, ella también se reunió con Ana luego en Bogotá y luego en Bogotá también. Yo me fui 15 días antes y nos íbamos al sitio antes de que nos dejaran entrar, pero por ejemplo con las chicas que son las artistas de acá del Caribe, pues Jessica vive en Nueva York y Humberto y Andrew viven acá Alice y Andrew viven en Barranquilla. Nosotros yo leía cada capítulo, nosotros nos reuníamos una vez a la semana y yo leía uno de los capítulos y hablábamos toda la tarde alrededor de los capítulos. O sea, yo lo leía en vivo y ellos oían y, y hacíamos una retroalimentación y ahí fue donde se fueron creando como los avatares, los personajes, cada quien fue diciendo, bueno, yo creo que yo soy por ejemplo, Alice yo soy Tezcatlipoca porque mi papá era mexicano y yo tengo tatuado
como toda esta cosa mexicana en el pecho, entonces yo me siento que yo soy ese personaje y comenzábamos a, pues era largo, era como que fue una jornada que era por capítulos y era como extensiva. Yo no sé si eso sea un método o no sea un método de cuando la gente crea personajes o algo así, pero, o sea, nosotros llevábamos mucho tiempo con las chicas hablando, ellas se sabían de, incluso Alice me dijo que si a mí me hubiera pasado algo, ella podía leer, ella podía decir el texto, porque ella se lo sabía casi que de memoria, de tantas veces que lo habíamos como repetido, sí, como una canción. Ella se sabía las partes, los pedazos, y eso, entonces por eso yo siento que cuando, aunque fue muy corto, ya cuando entró, ya ella tenían internalizado el texto por completo. Digamos, hicimos muchas sesiones de práctica, por ejemplo, y hacíamos una en la que nos creábamos los personajes en mi casa con ropa, con vestuarios y hacíamos fotos y videos. Luego hubo otra en la que vino Laura a Cartagena, entonces pasó acá a Puerto Colombia y fue cuando hicimos los videos. Los videos fueron también, era algo que yo no estaba pensado desde el comienzo, sino fue como un resultado también de que íbamos creando estos personajes y como íbamos creando estas ideas de ficción futuro, de escenas que nosotros creemos, ¿sí? Como escenas de una película o de un libro. Entonces, fueron intuitivas esos videos también, como que Laura vino con muchos de ropa que ella produce, no era todavía la del vestuario, sino trajo una maleta como llena de ropa y nosotros nos la probamos como para crear unos personajes y fuimos a los sitios como intuitivamente. Eso es un ejercicio que yo vengo como desde que era fotógrafa y es que yo guardo como los lugares, yo tengo como una memoria en que guardo lugares. Entonces cuando ellas llegaron, bueno, vamos, ¿a dónde vamos? Y yo tenía como unos sitios en los que yo he ido guardando y que son cerca. Por eso con los vampiros yo podía tomar las fotos porque yo me encontraba una persona en la calle y yo recordaba muchos lugares cerca donde se podían armar imágenes. Entonces ellas vinieron y de una como que creamos las, las, las imágenes. Yo incluso yo misma me sorprendía a veces como de los lugares. Y luego que hicimos estas imágenes, primero que eran como en celular, con el iPhone, yo luego las vi y yo dije, no, son unas imágenes súper potentes. Entonces, yo ya había trabajado con un amigo acá de Puerto Colombia, que él hace cosas en dron. Yo había hecho antes un proyecto en Bocas de Ceniza, que era también con un dron, y él me había ayudado, yo ya había trabajado con él. Él es muy chévere, es un surfista amigo, y entonces, y pues trabaja, solo hace cosas, pues solo produce, tiene una empresa para hacer grabaciones en dron. Y yo llevo mucho tiempo como pensando en la idea del dron, es algo que como que mi pensamiento fotográfico se fue por ahí también como un poco para alejarse del cuerpo, como que esa salida del cuerpo y esa visión que ya no están adentro del cuerpo que tenía el dron. Entonces cuando yo vi como un poco las imágenes en el iPhone, yo dije, no, tenemos que conseguir un dron. Y ahí fue donde hablé con él y le conté las ideas y pues entonces ya sí íbamos los dos y eran acciones completamente espontáneas. No era que hubiéramos planeado nada, sino que llegábamos al lugar, pues y ya teníamos como la idea de, por ejemplo, yo me imaginaba un picnic como este cuadro de Manet, pero gótico. Yo tenía como unas ideas, entonces busquemos todo para hacer un picnic, ¿qué les gustaría en un picnic? Y yo tenía como la locación y cuando estábamos ahí, pues hacíamos el picnic. Y ellas, bueno, vamos a hacer un picnic. Y ellas estaban en su picnic y grabábamos con el dron. Entonces íbamos también experimentando ahí cómo se verá de esta forma, desde la, como que éramos ese ojo que iba armando como esas imágenes. Entonces,
Esas eran imágenes que habían salido también de las 1000 charlas esas que hicimos por Zoom, creando los personajes. Entonces ellas ya también tenían y como esas imágenes. Yo quería mucho que también estuviera Silvi. Silvi no pudo estar en vivo, pero pues Silvi para mí, yo he trabajado antes con Silvi desde el bodegón, que hicimos sus curadurías de sus trabajos y eso, pero para mí Silvia es un personaje que en Arte Cámara también le invitamos porque a mí me parece que ella es un personaje muy importante en diferentes épocas y como tiene un camino muy claro de un lado que a mí me gusta que el arte vaya por ese lugar, que explore ese lugar. Entonces yo quería que ella hiciera parte de esas imágenes. Entonces Silvi se vino para las grabaciones y está en el picnic, por ejemplo, en la imagen del picnic sale de espaldas, pero pues ella es uno de los personajes. Entonces digamos que energéticamente yo también quería que estuvieran como para generar como, como generar la situación, como que la situación sí se volviera algo interesante.